Atención, hay un ataque de disidentes de las FARC en el departamento de Caquetá contra una patrulla militar. 3 militares muertos y un herido en San Vicente del Caguán. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, 13 militares muertos y un herido deja una emboscada de las disidencias de las FARC de la estructura Carolina Ramírez al mando de alias Iván Mordisco en San Vicente del Caguán. Eso es en el departamento del Caquetá. El hecho, según nos confirman las autoridades, se registró en la vereda Nápoles cuando se estaba adelantando la instalación de los puestos de votación para las elecciones de este domingo. En ese momento, los militares fueron atacados por estos criminales bajo el mando de alias Iván Mordisco, resultando 3 de ellos muertos y un herido que ya está siendo trasladado a un centro asistencial. En pocos minutos el ejército, Néstor, va a emitir un comunicado pues justamente informando lo que ocurrió exactamente en ese sector de la vereda Nápoles del municipio de San Vicente del Caguán. Los militares, hay que decir, pertenecen a la Fuerza de Tarea Omega y en este momento las fuerzas militares están desplegando todo para reforzar la seguridad en ese sector del país. Gracias, Felipe. Son las 9 de la mañana, 12 minutos, y hay otra masacre adicional a esta de Caquetá cometida por disidentes de las FARC esta mañana en Cartago, en el Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, cuando una multitud se encontraba en el parque del barrio San Joaquín, zona urbana del municipio de Cartago Valle, hombres armados llegaron disparando a 3 hombres que partían en el lugar. 3 hombres que quedaron tendidos en el andén de ese parque. Entre las víctimas, al menos una registraba antecedentes judiciales por homicidio y otros delitos. Este triple homicidio sucedió horas después de la captura de alias Caquín, principal cabecilla de la banda criminal Los Flacos, que delinque en esta región del país. El coronel Pedro Astaiza, segundo comandante de la Policía Departamento Valle. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas habrían sido atacadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Personal de la Seccional de Investigación Criminal SIGIN adelantaron los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios en el lugar. Hay allí en Cartago Valle una disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico, Los Flacos y la Nueva Generación. Hace 4 días precisamente estuvo en esa ciudad el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunciando una recompensa por la captura de los cabecillas de estas bandas que generan violencia y caos allí en el norte del departamento del Valle del Cauca, Néstor. Un niñito de apenas 7 años logró meterse en la pista del aeropuerto Ernesto Cortizos, terminó metido allí en la pista de aterrizaje porque quería ver los aviones de cerca, que es un sueño que sigue siendo un sueño muy infantil. Solo que antes uno los veía, Felipe, ¿usted se acuerda? Usted los llevaban al aeropuerto El Dorado a ver aterrizar los aeropuertos, ¿no? Los aviones. ¿En Barranquilla también? Era plan, Felipe, le estoy hablando de hace un montón de años. 40 años. Cuando los aeropuertos, cuando los aviones eran a mí me llevaban a montar sueño. en las escaleras eléctricas de Sears. Néstor, Pero al aeropuerto en Barranquilla. Las de Sears eran las de galerías. En Barranquilla. Claro, que eran las únicas que había, pero no me acuerdo de mis padres llevándome a ver aviones despegar. Yo le voy a contar, Felipe. en Barranquilla había cerca del muelle internacional una terraza y uno iba allí a ver despegar los aviones. Por el lado de Engativá, Felipe, del aeropuerto El Dorado, eso se armaban paseos familiares. Claro. Porque la gente llevaba ahí mantel, parqueaba y a ver aterrizar. A ver aterrizar. Así los era aviones. también ahí en esa, o aterrizar en o esa despegar, terraza vieja. vieja. Pero ¿cómo entró ese niñito hasta las plataformas? Felipe, han pasado muchos años y este niño se les metió violando todos los protocolos. Ahí está la imagen. 7 años, por supuesto, arriesgando su vida. Eso hubiera podido salir mal. Hubiera podido terminar Qué inocencia, ¿no? en tragedia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, es que creo que el título perfecto para esta historia es Todo por ver los aviones aterrizar. Se presentó una situación insólita. Un niño que al parecer vive en una de las invasiones que están contiguas al aeropuerto Ernesto Cortizos, es decir, que vive en unas viviendas que son de escasos recursos, logró romper una rejilla para ingresar hacia la zona de la pista de aterrizaje del aeropuerto Ernesto Cortizos. Lo hizo descalzo, con un chorcito que tenía de pijama y una camiseta. El menor caminó primero por la zona lateral y posteriormente llegó hasta un punto, como lo vemos en las imágenes en pantalla, para quedarse detenido esperando que llegara un avión y poder verlos de cerca. Afortunadamente en ese momento no había programado ningún aterrizaje ni tampoco despeje, lo que no implicó un riesgo directo para él ni tampoco para la operación aérea de este aeropuerto. Una vez los funcionarios lograron advertir esta situación, que por cierto se presentó el pasado 23 de enero, corrieron a retirarlo y a conversar con él para saber qué era lo
lo que había pasado y fue cuando contó que tenía este sueño de poder ver los aviones de cerca, aunque por supuesto tenía un contacto muy directo desde su casa cuando veía llegar a estos. Lo que le dijeron los trabajadores del aeropuerto era que era importante localizar a su madre y salieron hacia esta invasión para lograr contactarla y entregárselo directamente y enseñarle que no podía hacerlo porque estaba colocando en riesgo su vida. Al respecto, lo que cuenta la Aeronáutica Civil es que a partir de esta situación decidieron reforzar el cerramiento perimetral. Como le digo, solo era una rejilla. Y así también decidieron establecer una mayor presencia de personal motorizado para fortalecer no solamente la operación de seguridad, sino también agilizar la contratación de una instalación de luminarias adicionales para poder detectar puntos que ahora mismo están ciegos a la vista de los vigilantes y así poder evitar estas emergencias. Como usted puede notarlo, todo ocurrió en la noche. Se prestó esta ausencia de luminarias también para facilitar la entrada del niño. El menor fue visto por los bomberos del sitio, quienes lograron llevarlo a un lugar seguro y colocarlo a disposición de Policía de Infancia y Adolescencia. Dice el Aerocivil que no hubo afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, aunque por supuesto el susto fue tremendo para los trabajadores pensando que podía darse alguna situación mayor con este niño allí en la pista, Néstor. Sin luminaria se ve perfectamente, Vanessa, el niño. ¿Por dónde se metió el niño? Me dice usted por una reja, pero ¿qué hay detrás de la reja? Viviendas de invasión, como les llaman aquí, es decir, son viviendas hechas en muchas casas. ¿El niño debe vivir en una de esas viviendas de invasión? El niño es de escasos recursos, por eso entró descalzo, por eso la ropa que le digo, una camiseta vieja y un chorlo que tenía puesto, es de escasos recursos este niño, y lo que hizo fue que salió de su casa, seguro lo pensó mucho tiempo, y con un cuchillo lograría romper esa rejilla, que es en realidad muy endeble, y por eso logró cruzar y cumplir ese sueño de caminar la pista de aterrizaje. Esto, como le digo, es un problema además social que se vive en este sector debido a estas residencias de invasión que durante años han intentado retirarlas, pero no han podido reubicar a más de 100 familias que viven allí. En el fondo, por supuesto, es una historia de ternura alrededor de un niño vecino del aeropuerto El Cortizos, que queda en Soledad, cerquita a Barranquilla, que quería ver de cerca los aviones. La otra imagen que se está viralizando esta mañana es la de un profesor de la Universidad, la UIS, la Universidad Industrial de Santander, que enfrentó encapuchados que entraron al salón para obligar a los estudiantes a participar en una manifestación, Padre Linero, sí, señor, para hacerle un homenaje al cura Camilo Torres. Llegan los encapuchados, me imagino que estos son los equivalentes de primera línea, los camilistas del siglo XXI, para interrumpir clase y para obligar a los estudiantes a que se sumen a su muy ideológica causa. 8:41 en Bucaramanga. Javier Rodríguez. Hola, Néstor. Pues momentos de tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander luego de que encapuchados interrumpieran un salón de clases con la intención de suspender las actividades académicas. Dos videos que circulan en redes sociales, Néstor, se observa primero la confrontación entre el docente, varios estudiantes y las personas que intentaban desalojarlos del aula. En el primer video se observa cómo 3 encapuchados, vestidos con uniformes de vigilantes de seguridad, ingresan al salón mientras el profesor les impide el paso. Ustedes no pueden ingresar al salón, les grita el docente, mientras uno de ellos responde, vamos saliendo, por favor, les dice a los estudiantes. En medio de este forcejeo, Néstor, el profesor los empuja para evitar el avance, al tiempo que los encapuchados también lo increpan, como se ve en el video. Usted no puede venir a respetar el salón así, se los dije, insiste el docente a una mujer que al final, con los otros 3 encapuchados, salen del aula sin lograr suspender las clases. Usted no puede respetar el salón. Vamos saliendo, por favor. Pues, ¿qué? Usted no puede venir a respetar el salón así. Ya le dije, vamos saliendo. No, señora. Eso no puede así. Y en medio de gritos, Néstor, pues termina este episodio. Pero minutos después se conoce un segundo video, grabados en las escaleras de un pasillo del mismo edificio donde se presentó el caso con el docente. Se aprecia a varios estudiantes confrontando a estos encapuchados. Allí los jóvenes cuestionan su actuar y se niegan a abandonar las actividades académicas. Aquí nos quedamos y nos quedamos para cuidar las cosas, se escucha decir a uno de los estudiantes, mientras el encapuchado mayor insiste en que deben desalojar el lugar. Y acá nos quedamos para cuidar las cosas, no para ubicar los primeros. Y
Siguen los gritos en ese lugar. Finalmente los encapuchados, Néstor, salen de ese edificio conocido como Camilo Torres. Ellos estaban obligando a los estudiantes precisamente para que desalojaran las aulas de clase para hacer una conmemoración en honor a Camilo Torres, ya que sus restos fueron recuperados en un cementerio aquí de Bucaramanga y se encuentran en una urna en Bogotá. Finalmente, Néstor, los encapuchados lanzaron papas bombas y pintaron grafitis, dañando exactamente 7 edificios de la Universidad Industrial de Santander aquí en Bucaramanga.